de vivienda. Ya saben que Madrid no quiere aplicar esa ley de vivienda, es más, cree que no cumple con la ley suprema, que es la Constitución, y se le va a pedir al Tribunal Constitucional que la evalúe. Mientras tanto, ¿qué? Pues mientras tanto, Madrid tiene políticas propias. Por un lado la comunidad, por el otro lado el ayuntamiento, las de la comunidad muy centradas en ayudas directas que sí van a los jóvenes con vivienda específica que va a salir al mercado para ellos, José Ignacio. Sí, María, y además de eso, liberalización del suelo, 930.000 metros cuadrados, dice la Comunidad de Madrid, que agilizando los trámites y quitando las trabas se construirá vivienda suficiente como para abaratar el precio. Nos recuerda desde la Consejería de Vivienda que ya hay 400 empresas interesadas en estos terrenos, que todos tienen al menos una oferta. Y sí, sigue el Plan Vive de la Comunidad de Madrid, 15.000 viviendas para jóvenes en condiciones fiscales ventajosas. El compromiso es que las 5.400 primeras estén listas para finales de año. Eso mientras se piensan nuevas deducciones fiscales que se puedan realizar para los jóvenes. Eso en la Comunidad de Madrid. En el Ayuntamiento este mismo mes se presentaba Reviva Madrid. Es un plan para sacar al alquiler viviendas que lleven al menos 9 meses vacías, hacerlo con un 10% de descuento respecto al precio de mercado. Han arrancado con 63, la idea es terminar la legislatura con 400. Tenemos que afrontar este problema, pero creo que siempre pasa por medidas liberales. Todo, porque estamos hablando del incentivo, estamos hablando de que quien tiene una vivienda la ponga en alquiler, quien tenga la oportunidad que pueda comprar y quien tenga también la oportunidad que pueda construir. Y todo aquello que va contra la construcción, contra el alquiler, contra la compra, contra la venta, contra el incentivo, lo único que hace es disparar aún más los precios. La única forma es seguir haciendo más oferta y no intrometiéndose en la propiedad privada ni en intentar regular los precios. Con estas palabras de Isabel Díaz Ayuso, esta mañana en una entrevista le acaba de responder la portavoz del Gobierno en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Esto le dice. Esta ley ha de velar por las competencias autonómicas y también por la autonomía local. Por tanto, va a ser una ley absolutamente respetuosa con un objetivo claro, que es garantizar el acceso a la vivienda, especialmente a las personas más vulnerables, y con un objetivo fundamental de garantizar el acceso a las personas jóvenes que, teniendo empleo, no pueden acceder a esa vivienda. Lo que viene a decir Isabel Rodríguez, yo entiendo, es que es una ley de uso voluntario. Sí, si respetas y a nadie le impones, es de uso voluntario. Con lo cual, es decir, hay 21 simbólica. millones de españoles que están gobernados por autonomías del PP que probablemente no... Y del PSOE tampoco. El PP no va a entrar en esto por una cuestión también meramente simbólica. A ver, podemos decir que esta es una ley contra la especulación y el acaparamiento sin consecuencias de pisos de alquiler, que va a castigar un poco a que los grandes propietarios no puedan subir los precios a partir de determinado límite, ¿no? Pero por lo demás se va a quedar todo bastante parecido, salvo que hay unos beneficios fiscales para pequeños propietarios, para grandes propietarios por debajo de 10 pisos, a los que se podrán acoger. Y luego hay una cosa de la que no estamos hablando, que es el bono de 250 euros. Yo lo había hablado antes. Sí, ese bono que presentó, ese bono, que es la clave. Claro, Pedro Sánchez es del que no estaba al corriente. Claro, si tú metes 250 euros mensuales en el circuito, ¿no?, en la corriente que fluye, y no topas y no limitas la subida del precio de alquiler, ¿qué van a hacer los propietarios que saben que van a alquilar su piso a un chaval que va a cobrar 250 euros más al mes? Suben el precio. Entonces, el gobierno debería intentar al menos poner una venda para esa herida que se va a producir, porque ya lo vimos. No va a cambiar nada. Es decir, yo que he cobrado la renta de emancipación básica que se cobraba antes, cuando yo tenía derecho a hacerlo, te encontrabas con propietarios que te lo decían a la cara. Hombre, como a ti te van a dar una pequeña ayuda, pues a lo mejor pues esta negociación que me estás haciendo a la baja, pues no te la hago. Claro, es que no tiene remedio eso, porque sí tiene remedio. Verás, te digo por qué. Incluso, prohibiendo que puedas subir. No, si tú lo puedes fijar, pero ¿sabes lo que probablemente pasaría aun fijando los precios máximos? Que se estimularía la economía sumergida y que efectivamente yo nada más te puedo alquilar a este precio, pero tú por detrás, como te llevas 250 euros, me vas a dar este complemento. Que no me lo quieres dar, no te preocupes si tengo cola. Es decir, lo que intento decir es que la única manera, pero es que vamos, España es el país de Europa con más economía sumergida. A ver si no va a sorprender ahora que le dijeran por otro lado, o encarecimiento, como dices tú, si no hay topes, y si los hay, economía sumergida.
vida, eso es lo que va a pasar. Pero prefiero en cualquiera de los casos, la gente que se salte la ley pague por termino muy rápido. No nos tomemos demasiado en serio esto, porque es una campaña de propaganda del gobierno que está en modo electoral. ¿O no hay una emergencia en relación con la cuestión de la vivienda? Hay una emergencia. Pues es verdad que aquí lo vemos desde Madrid, donde la emergencia es máxima, lo que sucede en las grandes ciudades, pero es que sucede también en la España del interior, en la cual somos pocos y resulta que los precios de los alquileres y demás están disparados. Y por lo tanto, como hay una situación de emergencia, hay que hacer cosas, hay que tratar de intervenir en el mercado de la vivienda, porque por ejemplo, la promoción de la vivienda pública, el suelo público, ¿eso atenta contra la propiedad privada? No, significa que incides e intervienes. Pues hay muchísimo espacio. Estamos debatiendo sobre la primera muchísimo. cosa que se ha puesto sobre la mesa, una ley de vivienda que llega en el momento que llega, justo para desatascar unos presupuestos que estaban pues ahí, con el tapón, que no había manera de poner de acuerdo a los dos socios de gobierno. Paco Maruenda, director de La Razón, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Ahora la cuestión es, ¿esta ley de vivienda va a ser mucho ruido y pocas nueces? Porque lo que estamos viendo es si está a disposición de que las comunidades la acaten, si además por el camino tiene un proceso de tramitación que hay que establecer un índice de precios, al final, ¿para qué tanto ruido? Bueno, para que la gente lo entienda, esto es un juego de trileros, ¿no? Y los trileros son el partido en el gobierno PSOE y el partido en el gobierno Podemos, ¿no? Ambos dos lo que han hecho es buscar una fórmula imaginativa, si me permites la ironía, que da la patada al tema hasta el 2024. No está mal, ¿no? Desde hasta el 2024. Sabiendo que las comunidades del Partido Popular pasan totalmente de esta ley, no van a hacer nada, están en contra, porque no es la fórmula adecuada en contra de lo que dicen pues los progresistas, entre comillas, que no se enteran mucho, y entonces lo que es una norma donde el concepto zona tensionada es manifiestamente discutible, que es zona tensionada, no hay criterios, van a tardar un año y medio, que la gente lo sepa, en establecer los criterios, una muestra de eficacia gubernamental impresionante, y luego lo que sí que tiene de negativo es que traslada un mensaje confuso y de inseguridad jurídica a los grandes fondos, que aquí se les llama buitres, esas chuminadas que se dicen a veces, cuando son las grandes potencias inversoras del mundo. Es decir, entonces estamos hablando de que eso lanza un mensaje al sector, insisto, inversor mundial inquietante, ¿no? Es decir, yo sé que aquí somos todos muy chulos y nos encontramos muy autocomplacientes, pero estamos hablando de centenares de miles de millones de euros que van de un sitio para otro. Oye, podemos decir que no nos interesan, ¿no? Pero me parece un error. Me parece mucho más sensato disponer de suelo público y construir viviendas, que es lo que se tiene que hacer. En lugar de pensar que todos tenemos derecho a vivir en el centro de Madrid, en un piso en calle Serrano, o en Barcelona, en la calle del Paseo de Gracia, o en otras poblaciones de España, pues lo mejor es tener barrios. Yo vivo en un barrio en las afueras de Madrid, no vivo en un palacete, ni tengo 50 pisos, como algunos conocidos progresistas de izquierda del mundo, amigos nuestros, de todos los que estamos aquí, de la comunicación, no los tengo, por tanto no me afecta. A ellos quizás sí les afecta. El problema, además de la polémica de si la ley es útil o no es útil, está ahí. Encontrar una vivienda en zonas de Madrid es muy difícil y eso permite que se ponga en alquiler algunas viviendas que no valen, desde luego, lo que se está pidiendo por ellas. Hemos hecho un rastreo en las redes, en Internet, y esto es lo que nos hemos encontrado. Magnífico apartamento, reformado y con mucha luz. Seguramente se estén imaginando algo así. Pero la realidad es esta. Por 550 euros al mes se alquila este piso de 30 metros cuadrados en Malasaña. Imposible. No se sorprendan, mismo tamaño, pero aún más caro si nos desplazamos hasta el barrio de Salamanca. 1.000 euros al mes es lo que tenemos que desembolsar por un apartamento como este en un sexto sin ascensor. El precio por metro cuadrado más exclusivo de Madrid lo encontramos en el distrito de Salamanca. Por contrario, los alquileres más económicos están en Vicálvaro y Villaverde, donde apenas superan los 10 euros el metro cuadrado. Sin embargo, dentro de la M30, no solo en los barrios más pudientes de la capital, los precios abusivos se suceden unos a otros. Una situación que hace que muchos jóvenes no puedan emanciparse hasta pasados los 30 años. Yo lo intenté, bueno, eso es de verdad, estuve hace poco tratando de meterme en una hipoteca y era imposible. Comprármela ni de coña e irme de alquiler, pues ojalá.
pero vamos, que lo veo de lejos, años. Pocos pueden pagar 600 euros por un piso cuya descripción reza reformado y con mucha luz, para que después se encuentren con esto. Además suelen estar en muy malas condiciones. Si queremos que la vivienda esté reformada, el precio sube aún más, hasta los 2.000 euros por apenas 35 metros cuadrados. En este caso, aseguran que el piso es perfecto para parejas. Eso sí, para aquellos a los que no les importe turnarse para subir por esas escaleras hasta el colchón. No son casos aislados. Esto es lo que se encuentra a diario cualquier persona que quiera alquilar o comprar una vivienda en Madrid. Un joven que quiera vivir en alquiler en solitario tiene que destinar hasta un 105% de su salario para poder costearse el alquiler. Y los políticos saben reconocer un problema que no solo afecta a la capital. Es que el 41% de esos alquileres del precio de la vivienda es abusivo. Queremos que los jóvenes tengan un proyecto de vida en el que se puedan emancipar. La verdad es que el problema de la vivienda en España es muy grave. Ahora falta que pongan solución porque el precio disparado de la vivienda sigue siendo inasumible para la mayoría. Pues ahí coinciden prácticamente todos los políticos. Se está pagando más de lo que valen las viviendas, se está pagando en exceso por pura necesidad, se está pidiendo una barbaridad por viviendas que algunas no cumplen condiciones. ¿Cuál es la solución? ¿Intervenir? ¿Aumentar la oferta? Teniendo una presidenta que todo lo arregla con el discurso liberal, que significa que las cosas no tienen ningún valor, sino lo que cada uno esté dispuesto a pagar por ellas, y por lo tanto, si se mete en ese paquete a la vivienda, pues más vamos, porque yo creo que la vivienda efectivamente tiene un componente social y la vivienda y la propiedad de la vivienda pues cumple una función social. Claro que hay un mercado libre y debe haber un mercado libre, pero eso solo se puede combatir teniendo también mercados regulados, que es la promoción pública. Si luego que se tiene que acabar en los tribunales porque cuando se promueven viviendas públicas, muy especialmente en la Comunidad de Madrid en régimen de alquiler, se venden a fondos buitre y posteriormente hay alguien gana dinero y tiene que ser a través de los tribunales que se recupere, mal ejemplo. Yo creo que una forma clarísima de competir en el precio de la vivienda es con la promoción pública. Y hay otra fórmula que no sé, me parece que todavía son pocas, que lo vimos aquí también, en la que se ha ofrecido el Ayuntamiento de Madrid, y yo creo que esa también es una buena fórmula para muchos ayuntamientos. Oiga, mire usted, yo me convierto en su agencia del alquiler y por lo tanto usted no va a tener problemas de cobrar, porque yo, ayuntamiento, le garantizo que usted va a cobrar, eso sí, le voy a regular. Tienen muchos elementos interesantes. Esto es lo que se refleja el Ayuntamiento de Madrid, que lo está con las primeras viviendas. También para que puedas incrementar tributos cuando alguien se resista. Pero ves, a mí eso me parece razonable y me parece muy bien. Y son dos formas de intervenir. Y aquí estamos siempre con, en fin, los eufemismos. De intervenir en el mercado del alquiler sin fijar el precio. Sin darle a las autoridades gubernativas, a los poderes públicos, la capacidad de obligarle a la persona que tiene una vivienda a fijar un precio y a atenerse a esas condiciones impuestas del mercado desde lo público. Y yo creo que eso es un error. Por eso se han quitado del acuerdo las personas físicas y se han quitado del acuerdo cualquier persona física que tenga menos de 10 viviendas. No se atienen al objetivo de la ley, que se atienen solo a los llamados, o no sé si decir, a lo mejor mal llamados fondos buitre, que en ocasiones pues abusan de su posición. Vale, fenomenal. Ahora, entonces no estamos hablando de lo que hablaba Podemos en un principio, que era directamente de concederle a lo público, a las autoridades públicas, la capacidad de decirme a mí que tengo un piso que no lo puedo poner a 600 euros y que lo tengo que poner a 400. Eso es muy diferente. Y abres la puerta a un terreno muy complicado, porque ahí sí que entras en el terreno de intervenir en la propiedad privada. Y por eso a mí me gusta el discurso. Para mí no pasa nada, no. Para mí sería un desastre intervenir en el derecho a la propiedad privada. Pero insisto en lo que decía antes. Para mucha gente pasa. No es que me lo parezca a mí, lo importante es que se lo parezca al gobierno. Y a mí me parece bien que se le parezca al gobierno. Si no pasara, y por eso Isabel Rodríguez habla de un equilibrio y una defensa. La sensación de que no pasara, pues a lo mejor lo hubieran hecho, pero saben que la gente se asusta. Sí, yo y ahí se ha quedado la ley. Asustar, pero que es que tenemos un problema muy grave de vivienda. Que hay gente que déjame que le pregunte a Javier Gil, que es la voz del sindicato de inquilinos, reclamando hace tiempo una solución para el problema de vivienda que está ahí. Yo no sé, Javier, buenos días, antes de nada. Hola, buenos días. No sé si la ley esta sirve para tapar el agujero o al menos hacerlo más pequeño. Bueno, lo que vemos es que es un avance muy importante porque por fin el gobierno se decide
a aprobar una ley que regule el precio de los alquileres. Y lo que vemos, como se estaba diciendo en la mesa, es que deja muchos elementos, digamos, sin desarrollar, lo que hacen que esta ley sea poco garantista y no vaya a tener la eficiencia que debería tener. Es decir, no va a conseguir los resultados perseguidos. Por un lado, como se ha dicho, es decir, que una persona con 9 propiedades, con 9 viviendas alquiladas, ponte que un edificio entero, en una zona tensionada, bueno, con 9 o con 15, no esté sujeta a la regulación. Eso no debería ser, es decir, también se deberían bajar los precios de esos alquileres porque ese es el objetivo que buscas. Y otro, que las comunidades autónomas tengan que ser quienes autoricen, es decir, cuando un mercado está tensionado y la población está pagando alquileres abusivos, ese mercado debería activarse, declararse automáticamente como mercado tenso y aplicarse la regulación. No podemos dejar, si esto lo pensásemos en términos de pensiones, de educación, de sanidad, de salario mínimo interprofesional, que en algunas comunidades se decide aplicar y en otras no, nos parecería fatal. Y necesitamos que en el caso de la vivienda también se haga. Se han dicho algunas cosas, el primero Maruenda, que creo que genera mucha confusión, que es asociar la política de control de precios a una idea de los gobiernos progresistas o de Podemos. Ahora mismo, en los países de la OCDE que cuentan con políticas de rent control, de control de precios de los alquileres, donde se limitan por ley, encontramos a países como Francia, Alemania, Dinamarca, Suecia, Estados Unidos, Austria, muchísimos países. Gobiernos de derechas en los últimos años, como el gobierno alemán o el gobierno francés, han aprobado nuevas políticas de control de precios. Gobiernos conservadores de derechas. A ver, Antonio, que te voy a hacer gesto. No, si no son gestos. Lo primero, no acabo de entender muy bien esto de sindicato de inquilinos. Perdóneme mi desconocimiento. ¿Es un sindicato formal que tiene sus afiliados o es una marca comercial muy hábil que se ponen ustedes? Esa es la primera pregunta para saber con quién hablo. Y la segunda... Pues si quieres que te la responda en primer lugar, Javier. Explícale qué es el sindicato de inquilinos. Disculpe, no lo digo con ningún ánimo negativo. No, por supuesto. Siempre un placer poder contar lo que hacemos y lo que somos. Somos una organización social nacida en 2017 en distintos puntos del territorio español, precisamente como respuesta a la subida de los alquileres abusivos que se producen durante los últimos años. Este tipo de organizaciones como la nuestra existen en muchos países de Europa donde hay muchas regulaciones del precio de los alquileres y en España está pasando lo que pasa precisamente porque no contamos. Entonces, meteros en nuestra página web, afiliaros. Es muy importante que os afiliéis. Sí, aclarado que es una organización social y que tiene... Es una asociación, no es un sindicato. 5 años de historia. Hombre, pero bueno, empezamos por no decir te vayas a la mitad de las cosas, representan intereses y no están constituidos. No nos enfrasquemos en esta batalla, ya está claro. Antonio hace una pregunta, Javier se la respondió. La premisa es importante. A partir de ahí, ¿qué te parece? Es una asociación. Entonces, mi pregunta es a la asociación. Porque los sindicatos son otra cosa, que tienen un encaje jurídico distinto y unas responsabilidades distintas. Entonces, no es un sindicato, es una Antonio, asociación. una cosita respecto a esto. Una de las demandas que tenemos ahora mismo al gobierno y que les hemos hecho llegar al gobierno es el reconocimiento también de los sindicatos de inquilinos. De la misma manera que antes los trabajadores necesitaban derechos y por eso surgen los sindicatos de trabajadores y trabajadoras, pues decimos que ahora está pasando lo mismo con la vivienda. Se está explotando a la población a través de la vivienda. La pregunta importante, usted como especialista en esta materia, ¿qué preferiría? ¿Que hubiese una cantidad de promoción de viviendas sociales que cubriera todas las expectativas o una buena parte de ellas de los ciudadanos que necesiten una vivienda, o que nos metamos en la deriva de intervenir, da igual que sea muy poco o mucho, da igual que sea a grandes propietarios o a pequeños propietarios, en la propiedad privada? Es decir, si usted tuviera la garantía de que la administración pública es capaz, lo hizo en los 90 en España, de generar vivienda social, estaría defendiendo algo, a mi juicio, tan peligroso como meternos en el terreno de invadir la propiedad privada de alguna manera, incluso aunque sea para lograr un objetivo razonable, como puede ser que la gente tenga un techo bajo el que dormir. Si tuviera una de las dos fórmulas. Es que me está planteando usted un falso dilema. Los sistemas inmobiliarios son muy complejos. No se puede reducir nunca solo a una política y en cada país tienen un desarrollo histórico determinado. Ahora, lo que estamos planteando para el caso de España, basándonos en los países que sirven de ejemplo a nivel internacional, que son Francia, Alemania, Suecia, Dinamarca, Austria, etcétera. Es decir, ¿qué les ha funcionado a ellos? Porque son los países con mercados de alquileres más grandes y donde menos porcentaje de sus ingresos la población dedica al pago del alquiler. Entonces, digamos que sirvan de ejemplo. Entre las muchas cosas que han desarrollado estos países son vivienda pública. ¿Qué ha pasado en régimen de alquiler? ¿Qué ha pasado en España? Que se han transferido fondos públicos para favorecer
la propiedad privada, incluso las familias con menos renta. Y eso ha sido un modelo, porque el modelo español, como bien se reconoce en las investigaciones internacionales, es un modelo especulativo, donde se ha impulsado el acceso a la propiedad y donde se ha atacado al mercado del alquiler durante décadas. El decreto Boyer de 1994, la reforma de la LAU de 2013, etcétera, etcétera. Pero lo que está diciendo usted es que gracias a eso tiene razón en que en España hay una cultura de propiedad mucho mayor que alquiler, pero gracias a eso muchas familias han tenido una vivienda social con promociones públicas. Entonces, si a mí lo que me parece es que ustedes están criminalizando en lugar de animando a que se tomen unas medidas que creo que son más eficaces, son más estables y son más rápidas. Por ejemplo, a una persona, para que no cobre tanto por su alquiler, incentívale, por ejemplo, una cosa bien sencilla, y es que si usted cobra alquileres más reducidos voluntariamente, su impacto en la declaración de la renta por esos ingresos va a ser distinto. Bonificaciones fiscales. Claro, es que no hace falta imponer, y menos que nadie se piense que tiene derecho a hablar de la propiedad ajena privada con tanta ligereza, porque me parece que hoy puede estar justificado con los grandes fondos, pero mañana van a decir que con la gente que tenga más de 100.000 euros en la cuenta corriente, también, porque también va a haber gente que no tenga nada de dinero y que esté en el paro. Pues hay que tener cuidado. Seguramente cuando este señor crezca no dirá estas cosas. A ver, Javier, ¿cómo que una demagogia? Estamos hablando de que España sea Alemania, de que España sea Francia, de que España sea Suecia. Por favor, es que queremos también equipararnos en materia de derechos humanos al resto de países europeos. Que en materia de derechos humanos España está por debajo de Alemania. Con los 10.000 euros como para meter miedo al pequeño ahorrador español. Habla así porque no tiene casa. Si no, no lo haría así. Y creo que le están pidiendo a los propietarios, le están pidiendo lo que tenía que pedir la administración. Antonio, hay muchas maneras de argumentar, menos argumentar a dominen. Oye, de verdad. Oye, ¿tú qué opinión tienes cuando alguien accede? Siempre desde el respeto. Solo hablas tú aquí. A la Manuela Carmena cuando dijo que iba a promover. Vamos a dejarle a Javier, que es la persona a la que aludía Antonio de alquiler y de repente se le deja en la calle al arrendatario porque se ha vendido a un tercero y le modifica las condiciones del alquiler. Porque estaremos de acuerdo que las viviendas de promoción pública, claro que tienen unas características y tienen una servidumbre, como me parece infame cuando se ocupan con viviendas de promoción pública, porque se está vulnerando el derecho de vivienda pública. Pero a ti eso te ha parecido bien. Tú tienes una memoria muy frágil, muy frágil. Lo que aquí se ha hecho en esta comunidad con las viviendas de promoción pública en régimen de alquiler, con las cuales posteriormente se ha permitido especular y desalojar a inquilinos en condiciones. Sí, el problema que tienes es que tú no escuchas, estás tan pendiente de hablar que no escuchas a nadie. ¿Te puedo hacer una pregunta? Una sola pregunta. ¿Me podéis decir una sola promoción social pública que haya dejado de serlo en España? Una, dime una. ¿Cuál? Porque os llenáis la boca de fondos buite, pero que hayan dejado de ser públicos no. Aquí no si sucedió el problema es que cambien las condiciones económicas, que es un problema para las familias. Aquí no se vendieron a un fondo buitre bloques de viviendas de promoción pública en régimen de alquiler. No se vendieron. Ninguna. No se vendieron. Llegaron a los tribunales. No se cambia. Claro, llegó a los tribunales. ¿Por qué? Porque es un Estado de Derecho, claro. Y llegó a los tribunales. Llegó a los tribunales. Vamos a aclarar. Lo que estamos hablando es una situación que pasó hace años, que los tribunales han revertido, que los fondos en nuevos propietarios cambiaron las condiciones, aquellos se recurren a los tribunales y los tribunales lo han revertido. Es algo que, por cierto, se asume desde las administraciones posteriores como un error que no se volverá a cometer, que tampoco estamos hablando de lo que está pasando ahora. Javier, por alusiones. Sí, lo que quería contestar Antonio cuando ponía, digamos, como ejemplo el modelo español, a partir de 2008 se da cuenta a nivel internacional, se convierte en el paradigma de modelo fallido. Más de 500 000 de desahucios y una carencia total de política de vivienda, algo que no ha pasado en ningún otro país de Europa. Tenemos que aprender de los errores del pasado, que solo construyendo, edificando, fomentando las redes clientelares y de corrupción que se generaron durante los 2000 entre la clase política autonómica y municipal y del sector inmobiliario, etcétera, etcétera, hay que poner fin a todo eso. Tenemos que mirar a Europa, insistimos, y estas medidas ya existen en los países que tienen los mercados de alquiler más grandes y más dignos. Y, insisto, estamos hablando de ser Alemania,
Francia, Dinamarca, Suecia y Austria. No nos estamos inventando nada, Antonio. No se lo quitan a nadie. Parques públicos de vivienda de alquiler que no se venden. No se ha hecho en España. Porque aquí lo que se ha hecho es vender vivienda pública. En Alemania los precios de los alquileres están también al sector público y al mercado. Y mire cómo ha ido en Berlín. Se lo sabe usted también como yo. Mire cómo ha funcionado en Barcelona eso, hombre. Que en Barcelona ha bajado un 40% la oferta de vivienda en Barcelona. Pero a ver, querido amigo Javier, ¿en Barcelona ha bajado o no ha bajado la oferta de vivienda de alquiler un 40% cuando se han aplicado las ideas que usted dice? Un 40%. Sí, se ha bajado 3 euros el precio del alquiler, pero claro, la gente ha retirado del mercado las viviendas que tenían alquiler. ¿Por qué? Porque la única solución es que esto lo haga la administración pública, no lo que le adjudique esa responsabilidad a un ciudadano a título privado o a una empresa. Vamos a tomar un caso cercano. A esas empresas que le suban el IBI y ya verás cómo lo sacan más barato. En Cataluña, desde septiembre del año pasado, hay una ley que regula el precio de los alquileres parecida, aunque más garantista que la que se ha aprobado. Está ahora diciendo Antonio que lo que ha provocado es que la caída de la oferta. ¿No está de acuerdo? Claro. Es que creo que es mentira. ¿Sabéis el dato que está utilizando Antonio para hacer trampa? Está diciendo que la oferta de pisos puede decir que estoy equivocado. Puede decir que estoy equivocado. A ver, vamos a ver. ¿Cómo lo argumenta Javier? ¿Por qué dice usted que es una trampa? Porque está dando el dato de Idealista. En Idealista, la oferta de vivienda en Cataluña ha caído un 40%. Pero con los datos oficiales del Instituto de Vivienda catalán, vemos que no solo han caído más los precios en los municipios regulados, sino que la oferta de alquileres, de contratos de alquileres... Claro, que es más fiable el dato que ha colado. Que no se lo entiende, dejarle que termine. La estadística oficial dice que la oferta no ha bajado. Ha bajado porque los pisos turísticos han desaparecido durante la pandemia, igual que han desaparecido en Madrid. Entonces, al no haber oferta de pisos turísticos ni en Madrid ni en Barcelona, ha bajado en las zonas tensionadas por los pisos turísticos. Javier, ¿es así como lo está contando que tiene? Estás usando los datos como quieres. O usamos los datos que tenemos sobre esto, no vale decir que baja la oferta, y cuando pongo los datos oficiales decimos que no, que responden a otra cosa. No, los datos oficiales, que valdrán más que los de un portal inmobiliario. Antonio, respeta un poco, hombre. Es muy difícil así. Vamos a intentarlo en otro momento. De todas maneras, vamos a poner un poco de orden. Un respeto, Antonio. Javier, gracias por participar en este debate y vamos a buscar más información, vamos, a salir de la ley de vivienda y al detenernos un momento en el bono de la vivienda. Sabe que al mismo tiempo que se anunciaba que había un acuerdo para sacar adelante la ley, se ponía también en marcha un bono de ayuda específica para gente joven, para que puedan alquilar. Ahora nos han especificado en concreto a quiénes va destinado y qué limitaciones tiene. Lo ha explicado ahora mismo la portavoz del Gobierno. A jóvenes que estén en un dintel de salario, es decir, que estén en un entorno del IPREN que se puedan considerar como personas vulnerables, con una ayuda mensual que estará en torno a esos 250 euros y que, por tanto, ya será objeto de desarrollo reglamentario posterior cuando se presente. Va a estar acotada también por el precio del alquiler en torno a los 600 euros. O sea, contratos de alquiler que se suscriban en esa escala de precio, en ese nivel de retribución y dirigido a personas jóvenes. Bueno, ayudas directas a los jóvenes en concreto. Aquí está hablando gente que está trabajando, gente que va a alquilar casas de menos de 600 euros. Están poniendo una serie de condiciones, pero eso es quizás más efectivo para que la gente pueda resolver su problema puntualmente. Una persona que se quiere ir de casa, tiene un sueldo de 1.000, que está en la media, y busca un apartamentito de 400 o de 300. Bueno, la verdad es que estoy escuchando cosas que me parecen tan barbaridad y no querer ver la realidad que me dan ganas de ceder la palabra y que vuelva a hablar Javier, que por lo menos para que acabe de explicar los datos que él domina, porque me parece que se le ha faltado un poco el respeto en el uso de la palabra. Yo creo de verdad que si todos estamos de acuerdo en que las iniciativas públicas de vivienda pública no son suficientes, hay que hacer más. Y en paralelo, porque no es una cosa o la otra, habrá que tomar una decisión sobre si la vivienda es un bien esencial que hay que proteger o no. Eso y si queremos... por favor, déjame terminar. No, bueno, el diálogo cuando hablas tú también es diálogo. Bueno, vale, claro. Nos pensamos mucho con el tema. Venga. Lo que quiero decir es que si estamos de acuerdo en que la vivienda es un bien esencial que proteger, hay que regularlo. Y entonces tendrá todo el discurso de la intervención de la propiedad privada.
que la alternativa es no intervenir y dejar que vaya solo y construir vivienda pública tanta que se vaya a vivir ahí toda la gente pobre que no tiene con qué pagarse el alquiler, pues para mí creo que no es suficiente. No lo ha sido suficiente y a estas alturas del partido no estamos hablando de gente que no se pueda permitir una vivienda y por tanto hay que construir un determinado número de vivienda protegida. Es que es un problema transversal, estructural, que gente que está cobrando 40, 30.000 euros anuales brutos no puede pagar un alquiler dentro de la M30 y en muchos barrios fuera de la M30. Si dentro de la M30 que construyes un montón de empresas de vivienda pública, les estás bajando... o sea, le estás obligando a los demás a que reduzcan. Si tú añades vivienda pública, le estás obligando a los que tienen un piso creo que no cabe toda la vivienda pública necesaria para que pueda bajar. Toda no, bueno, pero no se soluciona el problema. Y luego viene gente que te explica y lleva razón, que en otros países se regula el alquiler. Y hacemos como eso y no lo escuchamos. Eso no lo escuchamos. Solo queremos decir que eso no es una solución. Bueno, pues no, vale, pues no lo escuchamos. Pero es que es así. Entonces podemos asumir que la vivienda hay que protegerla o podemos decir que la vivienda es un negocio. Sí, pero deja hablar también a los demás. Y luego... esta cosa de los argumentos ad hominem, esta cosa que le habéis dicho al del sindicato de inquilinos, de tú dices eso porque no tienes casa, si tuvieras casa no dirías eso, roza el clasismo. Que cuando habláis en plural y quitáis una frase de una persona... Es una frase que ha dicho Antonio y ahora Antonio si quiere la aclara. No lo he dicho así. Perdonad, ¿me puedo pronunciar dos frases seguidas, por favor? Yo te agradezco. A ver, no se entiende nada, por favor. Hoy no se entiende nada en las casas. Ketty y Antonio si quiere aclarar por ese camino. Venga, que tenéis un minuto cada uno. Si reclamamos respeto, que todos tengamos respeto por todos. No lo digo por ti, lo digo también por los entrevistados, que no se refieran en determinado tono a las personas que estamos aquí debatiendo también. Dicho esto, yo le he tratado con mucho respeto, pero me ha sorprendido y se lo he recriminado porque me parece sorprendente que alguien que se dedica precisamente a eso y que presumo que tiene los datos y que no tiene la voluntad de hacer trampas, como le ha acusado, por ejemplo, a Antonio Naranjo, no mencione el tema fundamental a lo largo de los 2 últimos años que ha descabalgado el mercado del alquiler, que ha sido, por cierto, lo que provocó una subida de hasta el 200% del mercado del alquiler en Madrid y en Barcelona, que fueron los pisos turísticos. Que la gente los ha ido dejando, los ha puesto en el mercado y eso ha hecho que baje el precio, porque era lo que había inflado el precio del alquiler en Madrid y en Barcelona, en un porcentaje brutal. Y así se explica el caso de Barcelona. Y ese 40%, solo así se explica. No pasamos el día hablando de los pisos turísticos y no son actualizar información útil para la gente mayor. Antonio, te tienes 15 segundos. Ese comentario que le hiciste, hablas así porque no tienes piso, explica el contexto para que nadie se sienta molesto, que creo que no es la intención. Se pone muy estupendo. A mí este señor me ha dicho que decía trampas y que mentía. Que no somos los importantes. Lo que intentaba decirles que si es muy normal, si yo también he tenido esa edad, en el momento en el que tienes esas necesidades ves las cosas de otra manera. Y lo que yo le añado a eso es que precisamente para cubrir esas necesidades que comparto, lo que difiero es en el diagnóstico y en la receta. Creo que la mejor receta es que la Administración haga incentivos fiscales a los propietarios privados y que desarrolle vivienda pública social de alquiler, que esa es la clave, porque en España se ha hecho en venta y por eso no se mueve.